Bueno chicos, estamos de regreso y vamos a retomar el tema que estábamos viendo en la parte 1 del video. Hablábamos acerca de cómo las lenguas también inciden directamente en la historia, en el acontecer de un pueblo, de una nación, de un continente y del mundo entero. Hablábamos de cómo el Imperio Romano había configurado a través de su lengua pues el devenir de la historia de muchos pueblos. Entonces podemos ver que aquí abarcaba parte de Europa, cierta parte de Asia y el norte de África, ¿no? Donde podemos encontrar que muchos de estos pueblos inclusive tienen en su lenguaje algunas palabras del español, ¿no? O inclusive que vienen mucho más atrás del latín vulgar. Vamos a proseguir con este tema. Ahora, así comienza la escritura, ¿verdad? Después de que el hombre trató de darle una expresión fonética, una expresión de sonido a todo aquello que veía alrededor, le daba un nombre a todos los objetos que lo rodeaban. Ahora le parecía necesario tener que dejar en una evidencia mucho más tangible que la voz, ¿no? Entonces nace la escritura y le llamamos protoescritura, o sea, los inicios de la escritura, a los símbolos ideográficos, como podemos ver aquí en los jeroglíficos, porque cada uno de los símbolos pequeños, de las imágenes que vemos aquí, representaba una idea general. Entonces, no tenía nada que ver o mucho que ver con el lenguaje fonético, es decir, lo que nosotros pronunciábamos o lo que las personas en aquella época pronunciaban, pero pues sí trataba de expresar algo. Entonces es el inicio de la escritura. Estas formas de escritura aparecieron en el 7000 antes de Cristo, entonces podemos ver que es bastante antiguo. Podían transmitir información, pero carecían de contenido lingüístico directo. Como te digo, expresaban una idea, pero no precisamente esa idea tenía que ver con lo que se podía expresar verbalmente. Entonces todavía no era como el tipo de alfabeto definitivo, del tipo de escritura definitivo que se quedaría para la posteridad. Las escrituras jeroglíficas de Egipto, Sumeria y Creta son herederos o ejemplos de esta escritura simbólica. Cada uno de estos es un símbolo que representaba un significado. Por definición, la historia comienza con los registros escritos. Los restos de la cultura humana sin la escritura constituye el ámbito de la prehistoria. Entonces, como alguna vez ya te había mencionado en clase, la historia comienza con el surgimiento de la escritura como tal. A partir de entonces dejamos atrás toda la parte gregaria, toda la parte prehistórica, para dar paso a hacer civilizaciones avanzadas a través de la escritura, la expresión escrita. Bueno, la necesidad de crear escritura no se debió a un fundamento o a una función poética, como veíamos en las funciones del lenguaje o de la comunicación. La principal necesidad era registrar sus transacciones, ya fueran compras o ventas, con los diferentes comerciantes del mundo conocido. Esto es, no es que quisieran expresar aquí algo poético, algo místico, mágico de la literatura, sino que necesitaban dejar por escrito, como si fuera un contrato, qué compraban, qué vendían, cuánto debían, si había algún trueque, etcétera, ¿no? Entonces fue el inicio de la invención de una forma, de un registro escrito de todas estas transacciones, ¿no? Los sumerios fueron los primeros en crear un anexo silábico para su escritura, reflejando la fonología, es decir, el sonido y la sintaxis del idioma sumerio hablado. Esto es un poquito complicado de explicar, pero es decir, nosotros para la letra A tenemos tanto este símbolo que es escrito como fonéticamente, pues yo lo digo A. Entonces ellos fueron los primeros en no representar nada más ideas a través de jeroglíficos, sino ya empezar a plasmar sonidos, cómo se representaría el sonido. Entonces eso fue el gran avance que hicieron los sumerios.
Bien, y las lenguas se diversifican por el mundo antiguo. Obviamente es un proceso que llevó muchos años, pero las lenguas comenzaron a darle identidad a cada uno de los pueblos de todas las naciones, y tengamos en cuenta que en aquella época pues no había tanto contacto un pueblo con el otro, y por eso estaban bien identificadas las culturas, las tradiciones, las mitologías y obviamente la lengua de cada uno de los pueblos, porque no había tanto contacto. En aquella época los viajes pues eran muy extensos y no había tanta forma de comunicación como no fuera la navegación, que era la más rápida. En este caso pues todos los pueblos que estaban en el Mediterráneo, que tenían contacto con el mar Mediterráneo, eran los que estaban más en contacto, y los más influyentes eran los griegos, que tenemos en esta parte de aquí, todas las islas regadas en el centro del Mediterráneo. Que bueno, ya vemos que la Grecia antigua pues fue la cuna de la civilización occidental. Roma, con el lenguaje, con el latín, ellos que pues posteriormente tendrían mucha influencia a través de todo la periferia del Mediterráneo. El egipcio clásico, porque recordemos que bueno, en la época de Alejandro Magno, Egipto era como el centro del conocimiento. Tenemos por ahí que Alejandro Magno le encantaba Alejandría, una de las Alejandrías que fundó en vida, y ahí teníamos la biblioteca de Alejandría, que a pesar de que fue incendiada en la antigüedad, pues era el centro del conocimiento. Y tenemos el chino clásico. Los chinos también comerciaban con gran parte de Europa y Asia, y por tanto pues era una lengua muy influyente para poder hacer transacciones. Ninguna lengua es estática, y eso es algo que debemos comprender, chicos. Las lenguas evolucionan a lo largo de los años, de los milenios. Ahora, ya vimos que en el mundo antiguo dominaban esas lenguas. Hoy en día ha cambiado mucho la cosa, y lo expresa esta gráfica bastante bien. Vemos que el mandarín es el lenguaje más hablado, la lengua más hablada. Perdón, y obviamente tiene que ver con que es un país superpoblado. Entonces, obviamente resulta ser uno de los más hablados, que no extendido territorialmente, sino por su densidad de población. Después está el español, que como siempre te mencioné es la segunda lengua más hablada en el mundo. Y esto tiene que ver mucho con que está, bueno, España, que es el único país en Europa donde está muy concentrada en los hispanohablantes, y toda Latinoamérica. Por ahí también quedan vestigios en Filipinas, muy poquitos, y en Marruecos. Entonces de alguna forma sí está un poco más regado el español. El inglés es el que le sigue en número de hablantes, pero hay otra estadística por ahí que nos habla de que como segunda lengua, el inglés como segunda lengua es uno de los más hablados, ganándole al español y al mandarín, precisamente porque es el lenguaje de los negocios. Le siguen el árabe, el hindi, el bengalí, el portugués, el ruso, el japonés y el alemán, que si tú te puedes dar cuenta, algunos de estos, como el japonés y el alemán, pues son lenguas también que se utilizan mucho en el mundo de las grandes industrias, de las empresas grandes. Bueno, las lenguas cambian, como te explicaba hace ratito. Sí, las lenguas sí cambian. Las lenguas a lo largo del tiempo sufren muchísimas modificaciones. ¿Por qué? Por el contexto y los hechos históricos. Las guerras, las diásporas, todas las migraciones, eso hace que las lenguas vayan modificándose de acuerdo a las necesidades de las personas. Muchos préstamos lingüísticos, hay palabras que en el español le llamamos arcaísmos, que caen en desuso, que son muy arcaicas, muy antiguas, y pues obviamente ya no se utilizan, se van perdiendo, y a veces son sustituidas por otras palabras, ¿no? Si antes, yo les decía mucho en clase, se reían, los 50 centavos eran el tostón, ¿verdad? Eso era un tostón, 50 centavos, pues esa palabra ya cayó en desuso y se sustituyó por el centavo. Entonces, pues se pierden las palabras. La moda del momento, aquí metemos todos los anglicismos. A diario pues hablamos con palabras como ok, bye,
vamos a una party, no lo sé, este tipo de palabras que han sustituido nuestro español. Entonces, la moda del momento es el inglés. La necesidad de ser precisos o de expresar ciertas ideas o conceptos. Si yo no encuentro una mejor palabra para definir lo que es ser un coach, por ejemplo, pues no voy a utilizar la palabra gestor o supervisor o tutor, mejor utilizo la palabra coach, porque eso me aproxima más al significado, ¿no? A lo mejor de que una persona que te está monitoreando tu trabajo, ese es tu coach, y no le quiero decir gestor del conocimiento, por ejemplo, ¿no? Ok, aquí se habla español y podemos ver de manera bien resumidita cuál es la evolución. Ya lo habíamos hablado en ortografía. Tenemos primero que Roma conquista la mayor parte de Europa. De aquí se salta aquel, el latín se mezcla con las lenguas autóctonas de la península ibérica, ¿verdad? Aquí estamos hablando específicamente del caso de España. Tiene mayor fijación en la región de Castilla, de donde vemos que viene la palabra castellano, que además ha tenido influencia del árabe. En un siguiente mapa te voy a mostrar cómo evoluciona, toda la parte que estaba ocupada por los árabes, después fue recuperado por Fernando e Isabel de Castilla, y bueno, comienza a diferenciarse de otras lenguas a las que se denominaron romances. Quedaron por ahí obviamente el francés, el portugués, que son los que rodeaban España, y hay muchos otros más lenguas romances. Bien, el español como lengua moderna, y si puedes fijarte cómo van cambiando aquí el año y cómo se va modificando este mapa de la península ibérica, notarás la evolución de cómo el idioma, el árabe, se fue quedando como que fuera de toda la periferia, y el castellano comenzó a abarcar hasta hacerse pues con toda el dominio de España, ¿no? Aquí comienza nuevamente el mapa y vemos cómo pues muchas lenguas se perdieron, el catalán, y hay ciertas regiones de España que lo siguen hablando, el vasco, pero el castellano absorbió toda esta parte, y te digo, también tiene que ver con la historia, porque Isabel de Castilla y Fernando de Aragón pues expulsaron a los árabes. Chicos, pues con esta parte concluyo. Vámonos a trabajar, vámonos a aprender muchísimo. Si tienes alguna duda, ya sabes por qué medios contactarme. Te deseo lo mejor durante esta semana y primeramente Dios, nos vemos el jueves para cualquier duda sobre los trabajos. Cuídate, hasta luego.